amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ángelo y vamos con otro tema más de anatomía, la semana 2. En esta oportunidad vamos a hablar de movimiento voluntario, vamos a hablar de la vía córtico-espinal, que es una hemiplegia, cuadriplegia, paraplegia, monoplegia, el sistema de palancas y articulaciones con su clasificación. Bien, elementos del movimiento voluntario. Aquí tenemos 4 estructuras importantísimas: comando, conexiones, elemento activo, elemento pasivo. El comando no es más que el sistema nervioso central. ¿Y de qué está compuesto el sistema nervioso central? Simple, del encéfalo y la médula espinal. No lo voy a hacer más complicado porque sabemos que el encéfalo contiene al prosencéfalo, al mesencéfalo y al romboencéfalo, pero eso ya se estudia luego. ¿Qué son las conexiones? Las conexiones no son más que los nervios periféricos. Vemos la imagen de arriba, son los pares craneales. Tenemos 12 pares craneales, los cuales nos van a permitir diversas funcionalidades, más que todo en la parte de la cabeza, ¿ya? Por ejemplo, la vista, la lengua. Y por abajo tenemos los nervios raquídeos, que no son más que la unión de 2 raíces nerviosas, nada más. Y estos nervios raquídeos nos va a permitir el movimiento de los miembros inferiores, superiores, por ejemplo. Bien, los músculos. Los músculos son el elemento activo, importantísimo. Son los que se van a contraer para generar el movimiento, nada más. Porque si ustedes ven el hueso no se mueve. El hueso está pasivo. Lo único que hace que se mueva el hueso es la contracción de los músculos. Prácticamente nos movemos por pura contracción muscular, nada más. Y los elementos pasivos, que son los huesos y las articulaciones. Bien, sigamos. Alteración de los elementos del movimiento voluntario. Bien, aquí vamos a ver alteraciones importantísimas que se dan, por ejemplo, en el comando. El comando. ¿Qué altera el comando? ¿Cuáles son las afecciones que se podrían dar en el sistema nervioso central? Simple, tenemos tumores, hemorragias, hemiplegia, paraplegia, cuadriplegia, infecciones parasitarias. Y ustedes dirán, pero una paraplegia es en la columna, en la espalda, ¿qué tiene que ver con la cabeza? Acuérdense que el sistema nervioso central está compuesto por encéfalo y médula espinal, ¿ya? Y ahí estamos teniendo un problema en la médula. En las conexiones, en los nervios periféricos, ahí se darían problemas como por ejemplo desgarro del nervio o cualquier lesión del nervio. En el elemento activo, en el músculo, por ejemplo, tenemos un desgarro. Ahí en la imagen tenemos un desgarro de 3er grado. En el elemento pasivo, pues daños en los huesos y articulaciones, como por ejemplo fracturas, artrosis, artritis. Ahí abajo tenemos una artrosis del menisco medial. En fin, veamos las células del movimiento. ¿Por qué tenemos que sabernos esto de las células del movimiento? Simple, porque gracias a esto vamos a poder realizar los movimientos voluntarios. En primer lugar, quiero que vean ahí en la médula. La médula, hay un corte transversal de médula. Tenemos una sustancia gris y una sustancia blanca, ¿ya? En la sustancia gris vamos a encontrar las neuronas. Bien, la sustancia blanca está compuesta por más que todo axones, por eso se dice blanca, porque tiene mielina y los axones contienen mielina. Y la sustancia gris contiene a los cuerpos neuronales. Bien, a la derecha tenemos las células de Betz. ¿Qué son las células de Betz? Las células de Betz son las neuronas que nos van a permitir el movimiento voluntario. Ahí es donde va a empezar el movimiento voluntario. Las células de Betz se encuentran en el área 4 de Brodmann o área prerolándica. Ahí tenemos de fucsia y al otro lado de turquesa. Ahí vamos a encontrar una línea entre las dos. Esa es la cisura de Rolando, ¿ya? Y principalmente esto nos va a delimitar que en el lado fucsia, en el área 4 de Brodmann, vamos a tener los movimientos voluntarios. Y en el área turquesa vamos a tener la zona somatosensitiva. Gracias a esa zona vamos a tener la parte sensitiva del cuerpo. Bien, características de un homúnculo de Penfield. ¿Por qué tenemos que aprendernos el homúnculo de Penfield? Simplemente eso es parte de historia, nada más. Bien, primero sabemos que tenemos áreas primarias motoras o prerrolándicas, como lo dije anteriormente, y también las somatosensoriales o postrolándicas. Todo esto vamos a encontrarlo en la corteza cerebral, ¿ya? Bien, estas se encuentran a ambos lados de la cisura de Rolando. Y bien, el homúnculo es una representación de estas áreas. En otras palabras, es una figura humana distorsionada dibujada para reflejar el espacio sensorial relativo con cada una de las partes corporales que tenemos. Ahí está lo que dije, figura humana distorsionada dibujada para reflejar el espacio sensorial de la corteza cerebral. El homúnculo tiene labios, manos y lengua extremadamente grandes. Son 2 homúnculos, uno motor, otro sensorial, en el cual su tamaño significa precisión en el control. Eso es todo. Un pequeño corte de papel en la yema del dedo es insoportable, pero podemos hacernos un corte mayor en la pierna y no nos dolería tanto. Así que percibimos el dolor de forma diferente según la parte del cuerpo. Pero eso no se debe únicamente al número de receptores de la piel. Cada área del cuerpo envía unas señales a una zona particular del cerebro.
Si el tamaño de nuestras extremidades reflejara su sensibilidad, nos llevaríamos un buen susto. Nuestras sensibles manos serían enormes. Los pies serían del mismo tamaño que el pecho, y la mitad de su longitud vendría dada por los dedos. No me extraña que sean tan delicados. Su cara es mucho más sensible que su tronco, con lo cual también sería mucho más grande. Sus labios ridiculizarían a Mick Jagger. Su lengua sería exactamente del mismo tamaño que sus nuevas e ingentes manos. Mézclelo todo y tendrá como resultado un ser extremadamente horroroso. Como sentimos de forma tan diferente en distintas partes del cuerpo, ante una lesión equivalente, siempre percibiremos menos dolor en la espalda y en las piernas. Bien, ahora vamos con lo principal, el recorrido córtico-espinal. Bien, aquí arriba en la sombra verde tenemos un corte coronal del cerebro a nivel del tálamo. Y quiero que vean que el recorrido córtico-espinal se caracteriza porque una neurona que viene desde la corteza cerebral, específicamente del área 4 de Brodmann, va a descender para hacer sinapsis con otra neurona a la altura de la médula, ahí en la sustancia gris de la médula, ¿ya? Por ejemplo, si el movimiento voluntario que queremos hacer es el de flexionar el brazo, pues entonces la neurona del área 4 de Brodmann descenderá hasta la metámera C5, C6, C7 de la médula espinal, para que pueda sinaptar con otra neurona motora. Y este envía impulsos a las raíces espinales del plexo braquial, y eso es todo. Y así el impulso viaja por diferentes estructuras nerviosas hasta que llegue al nervio específico que hará la contracción del músculo del bíceps. Como dije, pues no, quiero flexionar mi brazo. Y bueno, el nervio sería el nervio musculocutáneo, nada más. Bien, ahora sí les voy a explicar bacán por partes. Primero, empieza con las neuronas del área 4 de Brodmann. Estas son las que envían la señal motora. Segundo, podemos ver ahí que los axones de estas neuronas descienden y pasan por entre dos estructuras. Medialmente de color rosado tenemos el tálamo y lateralmente el núcleo lenticular. El paso de los axones entre estas estructuras forma la cápsula interna. Ahora la pregunta es, ¿por qué parte de la cápsula interna pasan los axones? Simple, pasan por el brazo posterior. Bien, tercero sería las fibras descienden por el mesencéfalo pasando a través del pedúnculo cerebral. Bien, cuarto, cuando las fibras descienden del pedúnculo y se dirigen al puente troncoencefálico o de Barolio, porque así le llaman, estas se separan un poco para poder pasar por los núcleos pontinos. Pueden ver ahí que se separan un poquito, ¿ya? Porque ahí hay unos agujeritos, justo ahí en el puente. Quinto sería, después que se separaron para pasar los núcleos pontinos, las fibras se vuelven a unir y protuyen la cara anterior del bulbo, y forman un relieve llamado pirámide vulvar. No es más que un abultamiento de las fibras en la cara anterior del bulbo, nada más. Bulbo o médula oblongada. Y por último, sexto, sería que la decusación de las pirámides se refiere a la zona que se ubica en el tercio inferior de la superficie anterior del bulbo raquídeo, como ya les dije anteriormente, también conocida como médula oblongada. O también podemos decir que la decusación se da en el ángulo bulbo-medular. Y es ahí en donde la vía córtico-espinal que desciende desde la corteza cerebral se decusa. Es decir, sus axones van a pasar al lado contrario. Por ejemplo, si la orden se originó en el hemisferio izquierdo, cuando se dé la decusación de las pirámides, veremos que las fibras van a cruzarse al lado derecho y por ese lado van a descender. Bien, la pregunta es, ¿todos los axones decusan por el lado contrario? Bueno, no todos. Los axones que decusan contralateralmente son cerca del 90%. Estas forman el haz córtico-espinal cruzado, o también le llaman trayecto córtico-espinal lateral, y el otro 10% siguen el mismo lado y forman el haz córtico-espinal directo, o también le llaman córtico-espinal anterior, o también ventral, como quieran decirle. Bueno, ahora ya está frito el pollo, y eso es todo. Simplemente necesitamos saber que a nivel medular, por donde discurren las raíces nerviosas, a eso se le denomina metámeras. Y bueno, raíces nerviosas tenemos C1, C2, C3, C4, y muchas más. Tenemos raíces cervicales, raíces torácicas, lumbares, las sacras. Y bueno, estas raíces, ¿qué van a hacer? Estas raíces se unen y forman los nervios espinales. Y así llega el impulso nervioso voluntario hasta el músculo. Entonces, de una neurona a otra neurona, vemos cómo se da todo este recorrido. Esto ya se estudia más adelante, ya cuando vemos el plexo braquial, femoral. Ojo, ojo, ojo. Hay que cuidar mucho la zona del cuello, ¿eh?
Porque ahí entre el trapecio y el esternocleidomastoideo un golpe puede ser muy letal, ya que te puede lesionar nervios espinales y este alteraría las funciones de un miembro. Bueno, aquí tenemos ya el cerebro, el diencéfalo, el mesencéfalo, el puente, el bulbo. Este es un corte coronal, acá podemos verlo desde otro punto, lo que les estaba explicando anteriormente, por dónde pasa. Y este es el plexo braquial, acá tenemos las raíces que les estaba diciendo. Vemos la C4, C5. ¿Por qué se dice C5, C6? No es tan complicado en sí. Se dice C5 porque tiene relación con la vértebra cervical número 5, nada más. Y ustedes dirán, pero ¿y la C8? No tenemos vértebra cervical C8. No, pues no tenemos, pero se dice C8 porque ya está entre la torácica 1 y la C7. Por eso se le dice C8. Ahora, daños en la vía córtico-espinal. Bien, esto es interesantísimo.